Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a ver un tema muy importante sobre los diferenciales. Vamos a imaginar que tenemos tres cuadros secundarios con uno o varios diferenciales. Y lo más correcto y adecuado es tener un cuadro primario donde habrá un diferencial que protegerá a todos los demás cuadros. O sea que debemos poner, por ejemplo, estos diferenciales con una sensibilidad de 30 miliamperios y este debe ser con una sensibilidad de 300 miliamperios. Igualmente, imaginando que este es de 25, este de 40 y este de 40, este debiera ser de 63 o de 80 amperios. Depende también de la carga que vayamos a usar. Pero aún así tenemos el problema que se puedan disparar a la vez. Siempre es preferible poner el diferencial principal de 300, puesto que si hay una pequeña fuga en los distintos circuitos, puede que la suma de esas pequeñas fugas, en el caso de que este diferencial fuera de 30 miliamperios, pues provoque la caída de este diferencial. Son pequeñas fugas que se pueden provocar cada vez más por aparatos electrónicos que tienen pequeñas corrientes de fuga. Pueden ser ordenadores o incluso máquinas con motores brushless que llevan controladores electrónicos. Entonces pueden tener pequeñas corrientes de fuga y la suma de las corrientes de fuga hacen que se dispare el diferencial general. Pero aún así, aunque estos diferenciales sean de 30 miliamperios de sensibilidad, pero normalmente cuando hay una derivación, la mayoría de las veces suele superar los 300 miliamperios, con lo cual se dispararía uno de los cuadros secundarios y a la par el diferencial del cuadro principal o primario. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Hay solución para este problema? Pues sí que hay una solución que es bastante interesante y que la vemos a continuación. Aquí estamos en un restaurante y tenemos un cuadro secundario. Vemos un cuadro trifásico, 3 fases y neutro, pero tiene 3 diferenciales monofásicos. O sea, aunque el cuadro sea trifásico, pero cada diferencial lleva una fase y neutro. No hay ningún elemento trifásico. Es uno de los cuadros secundarios que van unidos al cuadro primario. Aquí tenemos un segundo cuadro con interruptor general, diferencial, línea trifásica para extractor y distintas líneas monofásicas para líneas de fuerza, lavavajillas y freidoras. Este es otro cuadro secundario que depende también del cuadro general. Aquí vemos otro tercer cuadro trifásico también conectado a la línea que viene del cuadro principal o primario, que en este caso lleva también 3 diferenciales monofásicos
para circuitos monofásicos, o sea, no tenemos conectado en este cuadro ningún circuito trifásico. Pero lógicamente los diferenciales dependen también del diferencial del cuadro principal. Y aquí veis el cuarto cuadro, también trifásico, aunque lleva dos diferenciales monofásicos. Lógicamente este cuarto depende también del cuadro principal. Aquí tenemos el cuadro principal ya en el exterior, donde vemos que aquí hay un conmutador por si se corta la tensión de la red para poder conmutar y alimentar con un generador. Aquí tenemos el automático general, aquí dos diferenciales. Este protege la línea que va a la zona de tiro, puesto que el restaurante además tiene un campo de tiro, y este diferencial que veis aquí es el que alimenta a los 4 cuadros secundarios que hemos visto. Anteriormente había un diferencial que daba problemas y se disparaba frecuentemente, con lo cual cortaba la tensión en los 4 cuadros secundarios. Estuve analizándolo y el dueño, que es familiar, me dijo que a ver cómo le podía solucionar el problema. Cuando me di cuenta, el diferencial lo habían cambiado y habían puesto uno de 30 miliamperios y además de 25 amperios de corriente nominal. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es poner un diferencial de 300 miliamperios, pero además, y aquí está lo importante del vídeo de hoy, que este es un diferencial selectivo. Quiere decir que tiene un retardo con respecto a los demás diferenciales. Además, este diferencial es un diferencial clase A que es superinmunizado. A continuación vemos los datos de este diferencial. Aquí vemos las características del diferencial selectivo, que además es superinmunizado clase A, SI superinmunizado. Los diferenciales de clase AC detectan las señales senoidales de 50 Hz y los de clase A además detectan las señales senoidales y pulsantes en las dos polaridades, lo cual es bastante mejor, puesto que dispone de unos filtros que evitan que el tipo de corrientes pulsantes dispare el diferencial. Vemos los datos: ancho por polo 18 milímetros, clase A superinmunizado, intensidad 40 amperios. He colocado uno de 40 amperios, puesto aunque haya 4 cuadros por detrás, pero las corrientes de consumo son bajas y entre todos no superan los 40 amperios. Además, el de un valor superior tenía un coste bastante más elevado. Los polos son 4 polos, la sensibilidad 300 miliamperios y cumple la normativa del mercado de la Comunidad Europea. Aquí vemos la descripción del producto, aunque Schneider no me paga nada por ello, pero es importante remarcar que nos encontramos ante uno de los mejores diferenciales superinmunizados del mercado. Sin duda, Schneider es una marca de material de bastante calidad. Este diferencial
superinmunizado de Schneider es indicado para los disparos intempestivos provocados por rayos, iluminación fluorescente y maniobras bruscas en la red. Otros factores especialmente indicados son cuando existen altas frecuencias y componentes continuas. Es importante cuando hay instalaciones donde puede haber cada vez más dispositivos electrónicos, por ejemplo, variadores de frecuencia o motores tipo brushless o incluso aires acondicionado inverter. Son aparatos que cada vez utilizan más altas frecuencias y también impulsos de corriente continua. En la actualidad se trata de un producto cuya instalación es muy recomendada por electricistas en instalaciones en las que el diferencial salta con bastante frecuencia sin una causa aparente, que a menudo diagnostican como la razón componentes armónicos, que pueden ser también armónicos en la red, provocados por los circuitos electrónicos. Aunque la realidad es que los motivos pueden ser múltiples y es caro su estudio, y que se puede solucionar o al menos mitigar con la instalación de un diferencial superinmunizado. O sea que con este diferencial tenemos una gran ventaja, puesto que es un diferencial selectivo y además es un diferencial superinmunizado que puede filtrar todo este tipo de corrientes que pueden provocar el disparo de este diferencial general. Hace ya aproximadamente un año que le cambié el diferencial y aunque se han disparado en alguna ocasión los diferenciales interiores, pero este todavía no se ha activado, con lo cual se ha solucionado el problema. Con este vídeo hemos conocido un tema sobre los diferenciales o un tipo de diferencial que no es muy conocido y que nos resuelve un problema importante, como es el diferencial selectivo. Gracias como siempre, amigos, por vuestra atención.